Génesis capítulo 37, el versículo número 5. Dice de la siguiente manera: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Siéntese, por favor. El tema para esta noche es el sueño de Dios en mi vida. El sueño de Dios en mi vida. Cuenta la historia que el gran inventor de todos los tiempos, denominado Thomas Alva Edison, cuando era niño fue expulsado de la escuela. La historia dice que él llega a casa con una cartita en la mano y en el colegio pues le habían dicho que se la diera exclusivamente a su mamá. Su mamá abre la carta delante del niño, no la lee duro, solamente la abre, la lee. El niño quiere saber qué dice la carta y ella le miente lo que realmente dice la carta. La carta, ella le dice al niño que ese colegio se quedó pequeño para él, que no pueden enseñarle más, que el colegio ha agotado ya todos los recursos, que el niño es demasiado inteligente para ese colegio, que no lo mande más. Eso le dijo la mamá al niño en ese momento, y que se encargara ella de la educación del niño. Y efectivamente fue lo que hizo. Empezó a educarle, a enseñarle a leer, porque aún no sabía leer. Y dice la historia que le guió a leer muy buenos libros. Finalmente, a sus 84 años, este gran inventor había patentado más de 2000 inventos, muchos de los cuales hoy disfrutamos, como lo es la bombilla, por ejemplo, como lo son los equipos de audio, de Wi-Fi, que hoy son pues muy comunes en nuestro medio, pero que en su momento fueron la revolución. Abrió el camino para muchas de las cosas que conocemos hoy. Pero dice que siendo ya viejo y buscando por allí en un cajoncito de recuerdos, encontró esa carta que él mismo de niño había llevado a su casa y que su madre le había leído, pero descubrió que no decía lo que su mamá le dijo. Descubrió que la carta decía que el niño era expulsado del colegio porque no era inteligente, porque no aprendía, porque no tenía capacidades y otros apelativos que mejor ni mencionemos aquí. Pero su mamá se encargó de infundir en él un sueño. Se encargó de que eso que el colegio o su profesor o su maestro dijo no se cumpliera en él, sino que se cumpliera el sueño de ella, porque era la madre de este niño. Vamos a hablar acerca de el sueño que seguro Dios tiene con nosotros, el plan, el propósito. Me gusta llamarlo sueño, el sueño de Dios. Allí donde leímos dice la escritura que José soñó, no dice que él tuvo un sueño, porque ese sueño no era de él, ese sueño era de Dios. Y yo nunca he escuchado que a alguien lo odien tanto por soñar. O no sé si usted ha contado algún sueño y se ha ganado enemigos por eso. Pero la escritura dice que José, en su emoción por lo que había soñado, va y lo cuenta a sus hermanos. ¿A quién más se lo va a contar sino a su propia familia lo que acaba de soñar? Pero dice que sus hermanos le aborrecieron y le aborrecieron más todavía. Era que ya lo aborrecían. Pero dice que tiene o que sueña un sueño que viene de parte de Dios. Él no se logra imaginar, él no se imagina, no le pasa por la cabeza que eso tan sencillo como ver unos manojos atados en el campo y que su manojo estaba derecho mientras los demás se inclinaban a él, estaba representando un propósito divino. Seguro que no le pasaba por su cabeza, por esa cabeza de adolescente inocente. No pasaba por su mente los planes que Dios estaba gestando, el propósito que Dios tenía para con este muchacho. Pues este sueño entonces, como dijimos, ocasiona que le odien aún más y que entre otras cosas sus hermanos lo vendan. ¿Ha notado usted que la historia de José en ese capítulo 37 tiene como título José es vendido por sus hermanos? O sea, la historia comienza de negativa.
La vida de él comenzó de manera negativa. Es más, se dice que cuando nació su mamá murió, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la mamá de José? La esposa que Jacob amó, pero que cuando se casó le dieron la que no era, ¿recuerdan? Raquel. Raquel era la madre de José y murió. Así que la desgracia visitó la vida de José. Ahora lo que le quedaba, sus hermanos y su padre, están extrañados por los sueños que él tiene y le odian a muerte. Y entonces digo a muerte porque lo quisieron matar. Uno de sus hermanos pues intercedió, pero lo querían matar. Y entonces lo que hicieron fue meterlo a una cisterna. Por un tiempo prolongado estuvo en la cisterna por sus propios hermanos. Y días o minutos después, horas después quizás, lo sacan de allí para venderlo a una compañía de ismaelitas que pasaba por el camino. Es vendido. Y es vendido, pero es llevado a Egipto, y en Egipto nuevamente hacen negocio con él. Usted que es negociante, que compra un artículo y luego lo vende, pues eso hicieron con José. Ganaron dinero a costilla del pobre José, de este adolescente. Estando allí en Egipto, entonces comienza una vida difícil, tormentosa para él, porque aunque el Señor estaba con él, es lo que registra la Escritura, pues tuvo que empezar a pasar trabajos. Pero gracias a que Dios estaba con él lideraba. Lo colocaban allí jefe sobre personas, o a que cuidara las cosas de Potifar, y que hiciera muchas labores allí importantes, hasta que la esposa de aquel jefe de él se enamora de él, intenta violarlo, y ese intento le ocasiona a José otros años más de cárcel. Gracias a Dios su vida fue guardada, porque había un propósito divino en él, pero tiene que ir a la cárcel. Pero en todos esos años que pasaron, quiero pensar y quiero imaginarme que José nunca olvidó el sueño que tuvo, no su sueño, sino el sueño que él tuvo, que provino de Dios. No lo había entendido, no conocía su significado, pero era de los sueños en los que usted se levanta y todo el día piensa en él. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué habré soñado eso? ¿Le ha pasado alguna vez? Hay sueños que se olvidan, pero hay otros que no, que marcan y no sabemos por qué. Y seguro que José todo este tiempo estuvo pensando qué significará ese sueño. El sueño era bonito, pero mi vida no lo es. El sueño fue hermoso, pero mi vida no es tan hermosa. Ese sueño no se puede relacionar con la vida de él, posiblemente. Pero note que cuando han pasado los años y aquella mujer quiere violentarlo a él, él dice: yo no voy a pecar ni contra mi amo, pero tampoco contra Dios. Es decir, que a pesar de la situación tan baja que estaba viviendo, tan difícil que él estaba pasando, aún estaba reconociendo que Dios hacía parte de su vida y de su proceso. Aún quería guardarse para Dios, aunque pareciera que Dios no lo estuviera guardando a él. Aún quería preservar su integridad, aunque al parecer no estaba sirviendo de mucho. Pero había unos valores en él aprendidos. Había una moral en él que venía desde casa. Había algo de Dios en su vida que lo estaba guardando. El sueño de Dios actuaba en él, aunque él todavía no sabía para qué. Estando en la cárcel sucede aquel sueño del faraón. ¿Recuerda la historia? Habían acabado de echar a la cárcel al jefe de coperos, al jefe de panaderos. Están en la cárcel junto con José. Faraón está muy enojado, pero tuvo un sueño y estaba buscando quien se lo interpretara, y nadie podía hacerlo, ni adivinos, ni las personas que seguramente estaban dedicadas a la magia o cosas así en Egipto. Pero llega el momento donde alguien le dice a Faraón: hay alguien que puede hacerlo, pero está en la cárcel. Hay alguien que tiene ese don, ese talento, esa habilidad de los dioses, pero está en una cárcel. ¿Qué hace alguien que tiene esos talentos en una cárcel? Eso es parte del sueño de Dios también.
Porque el sueño de Dios no siempre está representando lo bueno, lo positivo, lo bonito y lo hermoso de las cosas. A veces representan lo negativo, lo oscuro, lo bajo y lo que una cárcel representa. Ahí está Dios cumpliendo su sueño en José. José está en la cárcel, seguramente está con ropas sucias, sus barbas han crecido y probablemente está en el lugar en el cual lo último que queda es morir. Donde lo último que queda es ya la muerte, porque ¿qué más hay después de esto? Si él sale de la cárcel, sale como alguien que queda reseñado. Estuvo en la cárcel por algo. Algo le hizo a Potifar, algo le hizo al faraón. Está en la cárcel, si él sale tiene que abandonar Egipto porque ya queda reseñado. Pero como Dios había sembrado un sueño en él, como era Dios quien estaba en esta ecuación, entonces Faraón mismo es quien llama a este muchacho, a José, y le tienen que decir rápido, cámbiese, vístase, afeítese, porque tienes que presentarte ante el faraón. Ahí parece que la vida de él empieza a cambiar de oscuro por lo menos a gris. Porque al presentarse ante faraón, pues posiblemente haya alguna posibilidad de que él demuestre su inocencia. Hay alguna posibilidad de que le den salida de la cárcel por mano de faraón, y si eso ocurre, pues su hoja de vida podría quedar un poco más limpia. Pero él no sabía entonces lo que sucedería. Hubo un sueño y él lo interpreta de tal manera que la interpretación, ni siquiera el suceso en sí, sino solo la interpretación, impacta la vida de faraón y dice, bueno, necesitamos colocar a alguien que se encargue entonces de Egipto, de sus graneros, de las cosechas, porque habrán años de escasez. Pero ¿a quién más vamos a colocar si tú, dijo Faraón a José, tienes el espíritu de los dioses? Amén. O sea que José, por haberse guardado, José, por haber pasado un proceso tan difícil, pero no haber dejado a Dios, ni tampoco Dios haberlo dejado a él, aún años después, y aún saliendo de una cárcel, todavía reflejaba que Dios estaba con él. Todavía su rostro, sus palabras, su entendimiento, su inteligencia daban luz de que Dios estaba en él y con él. Es decir, que en la mañana sale de la cárcel y en la tarde está vestido de ropas reales. Lo están paseando en carroza por todo Egipto. Y la gente se está dando cuenta posiblemente que un ex convicto, que un expresidiario, que no saben por qué está en la cárcel, algo tuvo que haber hecho, ahora es el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Porque hay un sueño de Dios que se está cumpliendo. Si fuera el sueño de José, no se cumpliría de esa manera ni en esa magnitud. Pero como era el sueño de Dios en la vida de José, ahora entonces estaba mostrando ese sueño en su cumplimiento. El sueño en el cual veía cómo los manojos de trigo se inclinaban a él, o cómo los astros también lo hacían, ahora empezaba a manifestarse mucho tiempo después. Pero la historia más impactante aquí de la vida de José es cuando el hambre llega a casa de su familia, a casa de Jacob, de Israel y de sus hermanos. Ahora entonces se vuelve más interesante la historia. Son sus hermanos los que tienen que venir a buscar comida. La fama de que hay comida en abundancia en Egipto se regó por toda la tierra. Y mandan entonces, sus hermanos tienen que ir, sus caballos, sus mulas, camellos, y se dirigen a Egipto. Al llegar allí, ven al encargado, no ven a José, porque no era el sueño de José, era el sueño de Dios. Ven a un líder, ven a un administrador, ven a alguien diferente a su propio hermano, pero su hermano sí los reconoce a ellos, ¿cierto? Él sí los reconoce y la Biblia dice que se encierra a llorar por sus hermanos, por los recuerdos quizás. Ama a sus hermanos aunque sus hermanos no lo hayan amado a él. Hasta que en la segunda o siguiente ocasión, él se revela a ellos, se manifiesta a ellos y les dice: soy su hermano, pero no tengan ningún temor, no tengan ningún miedo. En palabras de José, él les dice: esto que me ha sucedido, esto que ustedes hicieron conmigo, Dios lo tenía planeado para preservarle la vida a ustedes mismos. Amén.
¿Ve por qué Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Y ese todas las cosas incluye lo malo, lo negativo, lo oscuro que pueda llegar a pasarnos en la vida. Si Dios ha infundido un sueño en usted y en mí, y nosotros tenemos la fe, la confianza y la certeza de que Él cumplirá el sueño en nosotros, lo llevará a cabo. ¿De qué manera? No lo sabemos. ¿Qué situaciones haya que pasar? Seguro que no podemos ni imaginarlo, pero lo vamos a pasar. Pero al final entenderemos para qué era cada situación, para qué era cada problema, para qué era cada calumnia, para qué era cada chisme, para qué era cada cosa negativa que nos pasaba. Al final lo entenderemos. Pero es el sueño de Dios, el sueño de Dios en mi vida. En el Salmo 138, verso 8, versículo pero muy conocido. Salmo 138, 8 dice: el Señor, oh Jehová, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero sabe que en este versículo hay algo tan especial, y es que el salmista no está haciendo como una declaración hacia el aire, a la aventura. Dios es soberano y cumplirá todos sus propósitos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo: Él cumplirá su propósito en mí, pero es por un acto de fe del salmista. Porque posiblemente Dios tenga planes y propósitos con muchos que no se llevarán a cabo, ¿cierto? Creo que con Saúl él tenía propósitos, pero Saúl, su corazón se pervirtió, se dañó, Dios lo abandona. Con muchos personajes bíblicos seguro que Dios tenía planes, pero se salieron del sueño de Dios, se salieron, abandonaron el propósito de Dios. Pero el salmista lo hace por un acto de fe al decirle: yo sé, estoy seguro, convencido que Él cumplirá un propósito en mí. Él va más allá. Él quiere decir, entre otras cosas, yo sé para qué Dios me creó. Yo sé que no nací por casualidad, aunque mi padre y mi madre no me hayan planeado ni siquiera. Sé que en el plan de Dios sí estoy, y lo creeré y lucharé hasta ver su propósito cumplido en mi vida. Pero esto es de pensar por un momento, ya que conocemos la historia de José y ya que entendemos nosotros cómo funcionan los sueños de Dios, preguntarse si usted estará en ese sueño de Dios también. Pregúnteselo, porque terminar la vida sin haber hecho algo para Dios es muy duro. Porque presentarse ante Dios con las manos vacías, como dice la canción, es muy duro. Porque sentir que la vida pasa y que nada tiene sentido y que como que nada cuadra, es duro. Y si eso es lo que sucede en este momento, entonces hay que decirle al Señor, por un acto de fe o por un acto de ruego de misericordia, que nos guíe a su sueño, que nos guíe a su propósito, y que en cada uno pueda cumplir lo que desde antes ya anheló con nosotros. No es la primera vez que pasa en esta historia de José, ni la primera vez que sucede que Dios planea a alguien con alguien que ni siquiera ha nacido. Porque con Jeremías lo hizo y se lo dijo. Cuando Jeremías dice: soy un niño, el Señor responde: no digas eso, porque desde que antes de que tú nacieras, incluso estando en el vientre de tu madre, ya te había señalado para ser profeta en las naciones. Juan el Bautista, que ni había nacido ni había posibilidades de nacer, pues sus padres eran ancianos y su madre era estéril, no había posibilidad. Pero el sueño de Dios se cumple. Cuando hay alguien que anhela que el sueño se cumpla, hay un Zacarías anhelando entrar al lugar donde se contacta con Dios. Hay un Zacarías esperando su turno, y siendo viejo llegó su turno. Y estando allí, entonces, digámoslo de alguna manera, aprovecha la oportunidad de dialogar con el ángel, dialogar con el Señor. El Señor le habla y le dice: Zacarías, hay un sueño que falta por cumplirse en tu vida. Porque también dice la Biblia que aún en la vejez fructificarán, ¿cierto? Y que estarán vigorosos y verdes. Por años que tuviera Zacarías, había todavía un sueño de Dios por cumplirse en él. Y el ángel se lo confiesa, se lo da, se lo dice.
Le dice, van a tener un hijo. Para el próximo año a esta hora habrá nacido. Y aunque hay dudas en él respecto a su edad y a la esterilidad de su esposa, sin embargo el sueño no es de él, es de Dios y se cumple. Y ese muchacho que nace, que conocemos como Juan, apodado el Bautista, a quien Jesús llama el más grande de los profetas, a quien Isaías profetiza como el que prepararía el camino para el Señor, nació por el sueño de Dios. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Posiblemente usted no haya nacido bajo la esterilidad de sus padres, ni en la vejez de ellos tampoco. O posiblemente no haya ocurrido nada novedoso ni extraordinario. Posiblemente los reyes de Oriente no le visitaron el día que usted nació. Pero seguro estoy, convencido estoy, y quiero que usted lo crea también, de que en la mente de Dios, de que en el plan de Dios y de que en el propósito de Dios sí está su vida. Aunque estés en este momento en la cisterna. Y aunque tus propios hermanos te hayan vendido. Y aunque te hayan comprado en Egipto. Y aunque por una situación que se te salió de las manos tengas que ir a la cárcel. Aunque eso esté sucediendo en tu vida, Dios está en ese sueño, en ese propósito. Aunque la barca quiera hundirse, Jesús llama a los discípulos y les dice: vamos allá, a la región de Gadara. Y empiezan a cruzar allí el mar, y cuando van como por la mitad se levanta la tempestad que quiere hundirlos. Y es tanto que ellos, siendo hombres de mar, hombres de agua, hombres de experiencia, de barcas, tienen temor de que se van a ahogar. Era terrible lo que sucedía. Pero si Jesús está en la barca, no hay que temer. Y es lo que quiero que entienda en esta hora. Hay un sueño de Dios, eso es garantizado. Se está cumpliendo en su vida, eso es lo que no sé, eso es lo que no puedo garantizarle, pero usted debe de saberlo y preguntárselo al Señor. Pero asegúrese de que en medio de su barca esté el Señor. ¿Era voluntad que cruzaran allí el mar? Sí, Dios mismo y el Señor mismo les dijo: vamos. Así que fue propósito que se levantara la tempestad, también hacía parte del proceso. Porque entre otras cosas, hasta ese momento a Jesús lo llamaban maestro. Siempre le decían maestro al Señor, ¿cierto? Pero a cualquier rabino allá le decían maestro. No era un título sobresaliente para alguien. Posiblemente sí, pero para muchos rabinos. Pero a partir de ese día le empezaron a llamar Señor. Pasó de ser maestro a convertirse el Señor de ellos. Porque dijeron: ¿quién es este que aún el viento y aún el mar le obedecen? Se dieron cuenta que Él era Señor aún de las aguas, aún del viento, aún de la tempestad. Es decir, que tenía control de todas las cosas. ¿Cómo no va a tener control de nuestra propia vida? ¿Cómo no tendrá el control de ese sueño y anhelo que tiene con nosotros? Pero tenemos que pensar en ello y tenemos que reflexionar en ello. No se trata de qué tanto trabajo hago para Dios en la iglesia. Se trata más bien de que lo que hago haga parte del sueño de Dios, haga parte del anhelo de Dios, haga parte del propósito de Él. Y sé que tenemos sueños personales, y sé que tenemos anhelos, y queremos sacar familias adelante, y queremos comprar muchas cosas y hacer muchas cosas que de una u otra manera están bien, son positivas, pero son nuestros sueños, y a veces los nuestros truncan los de Dios. ¿Escuchó eso? A veces los sueños nuestros, que son buenos, truncan los planes que Dios tiene con nosotros. Porque posiblemente algunos queríamos hacer muchas cosas. Hace 16 años, cuando vine a vivir acá, me vine con el sueño de trabajar un tiempo para estudiar medicina. Dije: en el Águila no viviré mucho tiempo porque vamos a estudiar medicina, ¿cierto? Pero el Señor no quería, porque hice el ICFES 3 veces. Y para que ni en el segundo ni en el tercero nos vaya bien, eso no es de Dios. Pero luego entendíamos cuál era el propósito de Dios. Y Dios comenzó a obrar aquí cosas que yo no imaginaba y que muchos de nosotros vivimos en su momento. El empezar en la música, el empezar en el servicio, en el liderazgo, en la predicación y muchas cosas más no pasaban por mi mente, pero estaban en el plan
y sueño de Dios. Cuando lo comprendí, dejé de hacer el ICFES y cuando lo comprendí, entonces le dije al Señor, cumpla entonces lo que quiera conmigo. Sus planes, propósitos y sueños. Y en el camino han habido cisternas, han habido hermanos que venden, han habido cárceles y muchas cosas más, pero en todas ellas Dios ha estado. De eso puedo estar seguro y dar fe desde que hasta este momento Dios ha estado conmigo. Y creo que con ustedes también. Pero mire hacia atrás, desde donde empezó todo hasta este momento, y piense si está cumpliendo el sueño de Dios. Si no, aún hay tiempo. Aún hay tiempo de despertar, porque esto aún no termina. Y pudieras llegar a los 84, como llegó Thomas Alva Edison, aún haciendo inventos, aún patentando inventos. Podrías llegar a una edad en la que tú digas, ya no sirvo de mucho, ya soy estéril. Pero el Señor te sigue diciendo, aún en la vejez tienes que fructificar, porque ese es el sueño de Dios. Aun cuando te falten las fuerzas, de Él van a venir las fuerzas. Aun cuando te faltara la salud, Dios va a obrar a través de tu debilidad en la salud. Aun cuando te faltaren muchísimas cosas, Dios las va a usar en tu vida para sus propósitos, para sus planes. Por último, quiero mencionar, en los planes de Saulo estaba ser un gran fariseo. Quizás el reemplazo de su maestro Gamaliel. Quizás un referente en Israel en la instrucción de la ley. En los planes de Saulo estaba quizás ser parte del Sanedrín, parte de los doctores de la ley que un día se sentaron con Jesús a dialogar en el templo. Ese era su plan, su sueño. Conocer muchos idiomas. Se dice que hablaba 4 idiomas. Y por esa posición que tenía, él tendría muchas ventajas en la vida. Pero ese no era el sueño de Dios. El sueño de Dios era un día dejarlo ciego, que alguien orara por él e inmediatamente comenzara a predicar a Cristo. El sueño de Dios era que él dejara de llamarse Saulo, ahora llamarse Pablo, y tuviese muchos enemigos por doquier, aún dentro de la misma iglesia. El sueño de Dios era que él escribiera muchas cartas que 2000 años después hoy nosotros leeríamos con mucha alegría y gozo. El sueño de Dios era llevarlo un día por el mar. Y no sé qué se sentirá estar en el mar, en un barquito. Nunca lo he vivido, experimentado, pero debe ser miedoso. Pero peor aún, que se levante la tempestad y que por muchos días se vayan las esperanzas de vida. Que sea tan oscuro por las nubes o por la tormenta que parezca que es de día, es de noche, ni se sabe. El sueño de Dios era que se bajara en esa isla y que haya una serpiente lo picara. Porque luego entonces mostraría que Dios estaba con él. La gente diría, este parece un Dios, vamos a llevarlo allá al principal de la isla para que sane a la hija que está enferma. Y en cuestión de horas se despertó un avivamiento en una isla llamada Malta. Ese era el sueño de Dios para con él. Se truncaron sus sueños personales, pero el sueño de Dios fue cumplido. Y al final él dice, yo he terminado la carrera, he guardado la fe. Lo que él dice que guardó, que cumplió y que hizo, no eran cosas ni metas personales, sino propósitos de Dios. Con esto no quiero decir que no tenga usted planes en su vida. No quiero decir que no estudie y que no compre y que no haga muchas cosas. No estoy diciendo eso. Pero si las va a hacer, asegúrese que primero estás en el sueño de Dios. Que primero el sueño de Dios está cumpliendo en tu vida. Que cada paso que das lo haces en el propósito y voluntad de Dios. Y Dios va a prosperar y a bendecir tu camino. Póngase de pie, por favor. Digámosle al Señor que nos ayude y que nos ayude mucho para que al final podamos tener la satisfacción de que sea gobernando Egipto, de que sea preparando el camino del Señor o que sea predicando por toda Asia Menor. Estemos seguros que estamos cumpliendo su propósito. Maravilloso Señor y Salvador. Gracias, gracias, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu inmensa bondad, por tu grande misericordia, por esta oportunidad. Por mis hermanos quiero darte gracias y quiero pedirte, Señor, que
en nosotros, que en la tierra se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Que en nosotros que se cumplan tus planes, tus propósitos y tus sueños. Que encamines nuestra vida. Si alguno está truncando tu sueño por hacer lo suyo, los propios, oh Dios, nos encamines, amado Señor, en el nombre de Jesús.